Échate a la cama, hija, ¿no te está haciendo frío? Buenas tardes, doctores. Por favor, si me confirman si ya se ve pantalla. Sí, doctor. Gracias, Claudia. Entonces, vamos a continuar. Creo que la doctora no ha podido ingresar, doctora Delgadillo. Bueno, pero me comentó justamente que estaba un poquito ocupada.
Entonces vamos a comenzar este penúltimo módulo del diplomado de la 14ª versión de ustedes, que es justamente toxicología, ¿ya? En lo que se refiere a toxicología, se los comento así bien rapidito, ¿qué va a valer en cuanto al puntaje? Como siempre, ya saben, la hermenéutica mía, su asistencia, pero participación, hablen, pregunten. Segundo, en lo que se refiere a casos, justamente en la segunda clase les voy a dar un caso, creo que es mañana si mal no recuerdo, entonces les voy a dar un caso clínico y para el fin de semana les voy a dar como tarea un algoritmo. Entonces esas tareas van a valer justamente igual en la parte virtual, pero lo que tiene mayor valor, como saben ustedes, es el examen final que va a ser la siguiente semana para ya concluir toxicología. Hoy vamos a ver generalidades de toxicología. La segunda clase vamos a ver intoxicaciones por órgano fosforado y por carbamato. Y la tercera y última clase de esta semana vamos a ver intoxicaciones por raticidas y de igual manera vamos a ver intoxicación por gramoxone. La siguiente semana comenzamos la semana viendo la parte de intoxicación por veneno de arácnidos, o sea, por vida negra y los oceles, y intoxicación por escorpionismo. Al siguiente día, el penúltimo día de clases, vamos a ver intoxicación por accidente ofídico, ¿no? Por serpientes. Y por último, ya para cerrar, el último día va a ser su examen, como siempre, ¿no? Donde todos tienen que estar habilitados con una cámara para poder verlos. Entonces, de esa manera estaríamos teniendo sus 6 clases. Les voy a poner un texto que he encontrado, que no es el ideal, pero es la base, digamos, que voy a tomar en cuenta. Pero yo estoy sacando más de artículos, porque van a ver que en toxicología no hay buenos libros, es un área de la medicina un poquito árida, así que lo que más vamos a encontrar es de artículos. Yo mismo estoy actualizando toda la información en base a artículos que han ido saliendo en este último semestre, ¿ya? Entonces, comenzaremos con toxicología generalidades. Este es un dato importante. ¿Cuál será la definición? Tóxico es una sustancia química que actúa sobre sistemas biológicos y causa alteraciones morfológicas, funcionales o bioquímicas que pueden provocar un daño. La gran mayoría es por intento suicida. Y eso es un dato bien importante para ustedes. ¿A qué se refiere que sea por intento suicida? Que cuando les llega el paciente a la guardia, que les he enseñado en todos estos módulos que han llevado conmigo, no importa la patología que tenga, cardíaca, endocrina, respiratoria, trauma, estabilicen al paciente. No piensen primero en el diagnóstico, lo estabilizan al paciente y acto seguido a la estabilización, recién ustedes van a poder decirme qué es lo que se va a hacer, qué es recién el famoso antídoto, ¿no? Cuidado que crean que como en las películas me doy cuenta súper rápido que es tóxico y ese rato ya doy tratamiento. No, se ve muy mal hacer eso. ¿Por qué? Porque se va a morir su paciente. Primero es esta estabilización y recién acto seguido, al final casi vamos a hacer el antídoto. ¿Ya? Eso en todo. Bajo ese tenor, acuérdense que todo paciente suicida no solo se ha tomado sus medicamentos, como todo el mundo cree, ha bebido alcohol, después se ha lanzado al segundo piso, accidente de tránsito, ¿me entienden? Entonces, no crean que el paciente suicida solo hace una cosa, siempre son 2, 3, 4 cosas. Respecto a la epidemiología, doctores de la intoxicación, miren que eso es de los gringos, ¿no? Entonces, no es lo mismo acá en Bolivia, pero yo les voy a hablar, por ejemplo, cuando no existían segundos niveles, cuando yo estaba justamente en la residencia en el Viedma, no había segundos niveles internistas, entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo en ese entonces? Era más o menos 1 a 2 casos por día de suicidas, de intoxicaciones, y el fin de semana era 3 a 4 casos por día. Entonces llegamos a tener mínimo por semana 10 casos. Entonces 40 al mes. Cuando llegó esto de los segundos niveles, que ustedes mismos lo han visto, en estos últimos años hay internistas en todos los segundos niveles, entonces de esa manera es que ha disminuido. O sea, en el Viedma ya no van a ver lo mismo. En el hospital, por ejemplo, a ver, este último público que estoy yendo a trabajar, más o menos llega, yo hago fines de semana, guardias, y nos llega 1, máximo 2 casos al fin de semana, ¿no? Entonces también los primeros niveles están manejando aparentemente bien. Entonces ya no te están refiriendo al segundo nivel a menos que sea muy necesario. Y el segundo tampoco refiere al tercero a menos que sea muy necesario.
Entonces, más o menos esa es la casuística. Si me preguntan qué tóxicos son los más vistos, ustedes lo han vivido, organofosforados y carbamatos, especialmente en aquellos que hacen agricultura, ¿no? ¿Por qué vías de intoxicación se dan la mayoría? La principal, especialmente en los suicidas, es la ingestión. Entonces, es que la ingestión es la principal causa. De acto seguido eso vendrá a la piel, especialmente cuando el tóxico es, por ejemplo, en la agricultura, y aquí nuestra gente que es agricultura, o agricultor, mejor dicho, no se resguarda como en el extranjero, ¿no? También entrará la parte oftalmológica y la parte inhalatoria, pero eso especialmente va a ser más que nada por un descuido también de nosotros, que yo esté pasando por un sembradío que están rociando y demás, y me impregno con eso, ¿no? Y entra por mis mucosas y demás. Picaduras y mordeduras es, digamos, dentro de lo último. Ahora, también tenemos esta parte, eso es lo que me interesa. ¿Qué les dije? Lo más importante es resucitación, estabilización. ¿Ya? En resucitación, estabilización, hay que tomar en cuenta algo. Ese acrónimo que están viendo que se llega hasta la I, entonces la lógica es de que tienes que hacer el acrónimo hasta la letra I. Entonces no solo es el A, B, C, D, E. En intoxicaciones, para que se acuerden, llega hasta la I. Por lógica, todos los pacientes, y esto quiero que me entiendan, siempre se choquean. Yo no diría, ¿pero por qué se choquea? ¿Acaso pierde sangre? Puede ser, porque tense cuenta que se lanzan del segundo piso, accidente de tránsito y demás. Entonces, llegamos a tener justamente un paciente que se llega a choquear. Entonces, esto del shock es generalmente en estos pacientes puede ser por shock hipovolémico, o de igual manera puede ser por un shock distributivo. No olviden que de igual manera el paciente puede tener un shock distributivo. ¿Cuál sería su shock distributivo? De que los tóxicos en su mayoría generan alteración de la inmunomodulación. Eso no lo olviden. Entonces, yo me asusto, porque es lo que ven todos los días, ¿no? Cuando ustedes han rotado igual, se asusta el médico general y lo único que hace es soluciones, porque había intoxicado. Y creen, porque alguna vez alguien les ha hecho creer, de que llenándoles de líquido se va a hemodiluir el tóxico. Falso, no se hemodiluye. Entonces, lo que sí es que tienen que tomar en cuenta ustedes, doctores, es de que se va a alterar la inmunomodulación y lo van a encharcar, así que no le pasen tanto líquido. Ustedes solitos le convierten en un paciente, en un shock distributivo a ese paciente, ¿no? Entonces, circulación va primero porque se van a choquear y muchos de ellos entran en paro. No porque lesionen al corazón de manera directa, sino porque están choqueados por shock distributivo, y pueda añadírsele shock hipovolémico si es que acaso el paciente es accidentado y demás, ¿no? Vía aérea por lógica, porque se han broncoaspirado en su mayoría. Respiración, alteraciones del estado mental. Por este hecho, también no olviden que en su mayoría todos los pacientes intoxicados también no absorben azúcar, entonces no les llega el nutriente básico a los pacientes. En la parte de la E, el diagnóstico clínico, es muy importante que para ese punto ya tengan más o menos un diagnóstico. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Por qué está así el paciente? Antidototerapia, miren dónde está el antídoto. No es como muchos creen que ese rato le van a dar antídoto. No, recién está ahí. Después está la descontaminación. Acuérdense que llega el paciente empapado en el tóxico, entonces tenemos que quitarles toda la ropa, lavarlos, no como en el Vietnam, donde yo veo en el Vietnam, no sé quién es el inteligente que ha creado una mesa de azulejo, donde yo veo, ¿no? Metálica, o sea, todo frío, y el triada de la muerte, ¿se acuerdan? Que nos hablan en trauma, la hipotermia. Entonces, por eso se muere el paciente intoxicado, es porque el médico ha fallado. En el extranjero, ¿cómo hacemos? Se le intuba, si quieren saberlo, para hacer el famoso lavado. Aquí veo, le meten la manguera más gruesa que pueden y le están haciendo un lavado, ¿no? Con un litro, a presión todavía, como un chisguete tienen y ya. No es así, es suave, con calma. Acuérdense que está intoxicado y está alterado, está crítico el paciente. Entonces, descontaminación. Eso de potenciar la eliminación, se me van a entender más un poquito más adelante, pero para que ya me vayan entendiendo. Hace referencia a que yo le voy a tratar de dar algo, alguna droga, que sabiendo por dónde se elimina, voy a acrecentar. Entonces, si sé que se elimina por vía hepática, o sea, por el intestino en todo caso, le voy a dar procinéticos. Si sé que se elimina por vía eh, como les explico, por vía urinaria, por riñones, entonces le voy a dar diuréticos y le voy a dar
no líquidos, sino aminas, ¿no? Entonces, vean que es interesante pues el manejo y se van a dar cuenta que no es como han aprendido acá de darle cualquier cosa y a veces pues no sale el paciente. Salen los intoxicados. Son críticos, pero sí salen, pero si haces de manera adecuada. Y la disposición que haría referencias, me lo quedo, me lo interno o lo refiero al siguiente nivel. Entonces vean que es bien interesante el formato de manejo que tiene un paciente intoxicado. A eso se le va a sumar justamente, partiendo desde abajo, desde el cuadro verde, que es el primer paso ante un paciente intoxicado, el brindar el soporte básico y avanzado de vida. Luego, tratar las complicaciones de esa intoxicación y, por último, siempre será más importante el manejo de la vía aérea, la asistencia de la ventilación y la circulación, o sea, el ABC, ¿no? O sea, lo que hemos repasado y ustedes se lo saben de memoria. Dentro del marco del ACLS, ATLS y el FCCS, en el intoxicado, ¿qué es lo que entra? Justamente todo. Y a eso aumentamos más letras, ¿no ven? Siempre manéjense en el direct. Intoxicados, detecten, intervengan, revalúen. Detecten, intervengan, revalúen. Esta sí es completamente para intoxicados. Si el paciente estuviese de algún grado de dificultad respiratoria, si la respuesta fuera sí, entonces control de la vía aérea, ventilación y oxigenación. El FIO2, ¿hasta cuánto se manejan intoxicados? 24-28. Y estabilización de la columna cervical. Y si la respuesta es no, que no hay alteración de la dificultad, no hay dificultad respiratoria, hay que asegurar y estabilizar la columna cervical. Entonces, de acuerdo a eso, hacemos un control de signos vitales, vemos si hay alteraciones que impliquen riesgo vital y de acuerdo a eso vemos conectar al paciente al monitor cardíaco, electrocardiograma de 12 derivaciones, gasometría y suplementar oxígeno y o ver laboratorios al mismo tiempo. Pero también puede ser el paciente que está con coma de origen desconocido. Hay que administrar de manera empírica, ¿se acuerdan? Las 5 drogas. Dentro de ellas, las más importantes, o que tenemos aquí en Bolivia, ¿se acuerdan? Dextrosa, tiamina y naloxona. Si le doy aquellas drogas y sale el paciente, bueno. Y si no, entonces vuelvo a hacer otro examen físico rápido. Busco que tenga algún tipo de toxíndrome, veo las mucosas, veo de igual manera la deshidratación, si la tuviera. O sea, tengo que darme cuenta de la taquicardia, la bradicardia, la miosis, todo lo que vamos a llevar en la segunda clase. Tratamos de por lo menos categorizarlo, encajarlo, encajonarlo, si vale el término, en un síndrome. Y de acuerdo a eso, tratamos ese síndrome. Consideramos el uso de la terapia de emergencia para convulsiones, arritmias cardíacas, anormalidades severas. Y si no logramos darle un buen casillero en un síndrome toxicológico, volvemos a hacer anamnesis, otra vez examen físico completo, más laboratorios, el electrocardiograma y consideramos vaciar el estómago. Por ejemplo, no se vacía el estómago si el paciente está con intoxicación por gramoxone o paraquat. Ahí sí lo matamos nosotros, no se le vacía el estómago. Entonces hay que saber, todo eso les voy a ir dando conforme vayamos avanzando en las clases. Antes se decía, me acuerdo cuando yo estaba todavía en el propedéutico hace varios años, en el libro que nos hacían dar, en ese nosotros nos enseñaban que sí o sí hay que darles el jarabe de ipecacuana, intoxicados, haciendo referencia de que sí o sí tienen que hacerle vomitar. ¿Cómo va a vomitar ese paciente si en realidad la emesis podría causar doble lesión? El lavado orogástrico y la prevención de la absorción, el famoso carbón activado, que muchos creen que el carbón activado inactiva al tóxico. No, solo los reúne. Todo eso les voy a mostrar en la segunda clase. Solo los reúne en un sitio para que sea más fácil su salida. Usar catárticos, como hace rato les hablaba, ¿no? Pues metoclopramida, un domper, ¿no? Cuando sea necesario. La irrigación intestinal, quiero que se den cuenta de algo. Si yo les digo, esta droga, este tóxico se elimina por vía hepática, entonces se va a ir por el intestino, perfecto. Entonces yo no quiero que se siga absorbiendo, entonces le voy a dar un procinético, digamos metoclopramida. Va a contraer rápido, el tóxico se está yendo, pero cuando esté saliendo por el ano se va a volver a absorber. Y si se absorbe, estamos fregados. Entonces, irrigación intestinal. Calculo el tiempo que va a tardar en llegar al ano y él empieza a hacer enemas. Enemas, cosa de cuando esté llegando, salga rápido. Esa es la idea. El aumento de la eliminación por remoción extracorpórea hace referencia a lo que hemos dicho, ¿no? Quitarle la ropa, quitarle el tóxico. No olviden que también vas a tener alteraciones del estado mental.
¿ya? Todo paciente de estos, y esto no se van a olvidar, hace más o menos 3 a 4 años se aumentó en la parte legal. Si yo, médico, veo un intoxicado, pero ya lo he sabido solucionar, ya está tranquilo el paciente, se lo mando a su casa, es el peor error que he cometido. ¿Por qué? Porque no puedo hacer eso. Si hago eso y le mando a la casa y el paciente se vuelve a tratar de suicidar y se suicida, literalmente a mí me van a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque no debería. La norma actual, el protocolo boliviano de suicidio, de pacientes suicidas, si quieren, es que yo tendría que haberle mandado una interconsulta por psicología o psiquiatría. Y solo si ellos han dicho sí, alta, perfecto, le doy de alta. No se da de alta, sino más. Y si no tengo psicólogo o psiquiatra en mi hospital, tengo que referirlo a un hospital que sí lo tenga. Y que él ponga la nota, ¿no? Por lo menos que vaya momentáneamente, o sea, no lo voy a mandar para que se quede en ese hospital, pero que vaya, le hacen la interconsulta y se lo vuelven a traer. Y con todo eso de 100 se lo doy de alta. Entonces vean la importancia que tiene las alteraciones del estado mental en estos pacientes, que pueden estar, como están viendo en el dibujito, tristes, deprimidos, eufóricos, ansiosos. Es un sinfín de alteraciones que van a llegar a tener. No se olviden el coma de origen desconocido. ¿Se acuerdan que les dije? Yo también quisiera darles dextrosa, tiamina, naloxona, flumazenil y demás, fisostigmina a los pacientes, pero no hay. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dextrosa. Primero, glicemia capilar. Si veo que la glicemia capilar realmente está con hipoglicemia, pásenle dextrosa. En la tiamina, si veo verdaderamente que es necesario, no hay tiamina en nuestros hospitales, les puedo poner el famoso MARIC que les enseñé, ¿no? 2 ampollas de complejo B y hago una solución. Entonces, la naloxona, si veo que es un opiáceo, un opioide, entonces traten de darlo casi dirigido. ¿Por qué? Porque esto de darlo así a ciegas como hacen en el extranjero no es la mejor idea porque no tenemos estos medicamentos. Flumazenil, está viendo bastante paciente hoy en día que consume benzodiazepinas o que se intoxica con ellas. Y entrando un poquito a los síndromes, aunque vamos a llevarlo en la segunda clase. La definición, ¿qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces hay que ver acá en el tóxico la intencional, si es intencional o accidental, la etiología en función a la sustancia tóxica. Y más importante es esto que les va a ayudar bastante. A veces el paciente o también ¿cómo se llama? Los familiares no te van a dejar dar el diagnóstico. ¿A quién de ustedes, ni a mí mismo me gustaría que venga un médico y me diga de que el paciente X es, o sea, mi sobrino, mi primo, lo que ustedes quieran, sea intoxicado con cocaína, lo que ustedes quieran? No, no nos gusta, entonces vamos a mentir, vamos a decir, no, nunca ha sido, todo un show, ¿no? Entonces te sesga a veces, tengan mucho cuidado con eso, no es solo creerle a la familia. El mismo paciente, nadie en su sano juicio después, cuando tal vez a veces se da cuenta de lo que ha hecho, va a mentir. Así que no es tan buena idea a veces y nos sesga todo lo que estamos pensando. Entonces miren que el manejo se basa en la clínica, siempre, después laboratorios generales, después electrocardiograma y miren al final toxicológicos. Si ustedes me preguntan aquí en Cochabamba, laboratorio toxicológico que haya todo el día, ninguno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de día? Si nos llegara, claro, hay al lado del Viedma, hay otro al frente del Viedma, el Laboratorio Universo, Diana, tiene para tóxicos. Es legal, o sea, con que ustedes manden la solicitud y que yo como familiar tenga que ir a buscar, perfecto. Pero cuidado que crean que no, voy a esperar a que llegue siempre para darle tratamiento. No. Los toxicológicos han visto como el antídoto es que se pide, pero como algo al final, no al inicio. La clínica, hay que ver bien la anamnesis, un buen interrogatorio, no muy dirigido porque vas a generar más bien que te sesgue todo lo que te están hablando. El examen físico, lo mismo, no lo hagan dirigido. Tienen, como es clínica lo que vamos a usar para saber qué tóxico es, entonces tenemos que ir viendo justamente hacia qué nos está dirigiendo todo lo que le estamos viendo, ¿no? Mucosas, sus manos, sus pies, la sudoración, gastrointestinal, cardiovascular, respiratorio, ¿me entienden? Entonces no lo hagan dirigido, lo menos en tóxico tengan mucho cuidado, como el diagnóstico va a ser más clínico que toxicológico, porque todo el mundo debe creer, ¿no? Si soy toxicólogo voy a sacarle todos los laboratorios, no
vas a tardar una eternidad y tu paciente ya se ha muerto. Gasometría nos va a ayudar harto. Saben ustedes que la gasometría nos ayuda a ver si está crítico. El gap osmolar es la fórmula, es osmolaridad ideal menos la osmolaridad real. ¿Cómo saco la real? 2 por el sodio que tiene en ese momento, más la glicemia entre 18, más el BUN entre 28. Sale mayor a 10, entonces estamos ante un paciente intoxicado por alcohol o salicilato. Los toxicológicos, contrariamente a lo que se puede creer, es que no los pidamos, es nuestro último opción. Ya para ir cerrando esta clase. El manejo inicial. Manejo inicial es el ABCDE en el primer nivel. Vía aérea, ¿qué les acabo de decir? CO2 de 24 a 28, no le pongan más. Más colocación en decúbito dorsal izquierdo. Si es que no hay trauma, entonces le ponen el lado izquierdo porque va a vomitar por lógica. Excepto el oxígeno, si es que fuera gramosón, no se le pone. Zona nasogástrica caída libre, pero aquí tengan mucho cuidado, pongan ustedes, no el interno. ¿Por qué? Porque si toca mucho el orofaringe más lo alterado que ya está por la intoxicación, puede darle un paro cardíaco por reflejo vasovagal. Entonces, por lo menos yo les pongo a unos pacientes media ampollita de atropina y de 100 les pongo la zona nasogástrica. Y pónganlo ustedes. El lavado gástrico en niños siempre es con solución fisiológica, en adultos es literalmente con agua. Se deja durante o por unos minutos y luego se aspira, ¿no? Eso es. Se realiza el lavado cuando no tenga alteración del estado de conciencia. Lo que les decía aquí, no. Aquí lo hacen a todo el mundo y después se broncoaspiran. En el extranjero lo que hacemos, lo sedamos un poquito, lo dormimos y luego hacemos. Canalización de la vía venosa y referencia si fuera necesario. ¿Y qué haremos en el segundo y tercer nivel? Hospitalizamos, obviamente, soporte respiratorio, canalización de vía periférica, soporte cardiovascular, líquido y aminas dependiendo del shock, antiarrítmicos si fuera necesario, soporte renal. Entonces, miren las aminas donde están más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive si se elimina por vías renales el tóxico, nos conviene ponerle aminas y furosemida, por lógica. ¿Para qué? Elimine la orina, literalmente. Hidratación, forzar la diuresis, ¿no? Ahora, aquí también para que vayan repasando. ¿Se acuerdan que les dije, según el Survival Sepsis, la campaña sobre la sepsis, dice que ya no se debe usar el Q-SOFA ni el SOFA 1, se usa el SOFA 2, ¿no? ¿Se acuerdan? El MUSE 2, el SOFA 2, el MUSE. En realidad, para tóxico, seguimos usando el Q-SOFA, el Q-SOFA y el SOFA 1. Gasometría, lactato y radiografía. Ahí ven, por ejemplo, arriba el Q-SOFA, el Q-SOFA, ¿no? Abajo están viendo el SOFA 1. Y entonces se pasen los criterios, tienen que saberse igual, ¿no? Para poder igual a interpretarlo cuando les dé casos clínicos y demás. Acuérdense, rayos X, siempre estos pacientes se broncoaspiran, es casi común. Acuérdense que tenemos que tener mucho cuidado. Segmento 2 y segmento 6, ¿no? La placa que está más hacia su izquierda, en paciente que está echado, que es el que generalmente nos refieren, ese es segmento 2. Y si estuviera broncoaspirado cuando estaba parado o estaba sentado, segmento 6. Esas imágenes apréndanselas, memorícenlas, porque si les llegan a ver eso después de que se ha intoxicado, anoten en la historia que el que les ha referido ya lo había hecho broncoaspiración. Ya para cerrar, entonces miren el tóxico. Si fuera opiáceos o opioides, aquí lo que van a ver más que nada es por tramadol, si quieren saberlo, la naloxona, pues nuestro antídoto. Benzodiazepinas, flumazenil. Paracetamol, N-acetilcisteína. Insulina, la glucosa. Beta bloqueantes, el glucagón. Organofosforados y carbonatos que vamos a llevar mañana, atropina. Antidepresivos tricíclicos, bicarbonato. Anticolinérgicos, la fisostigmina. Metanol y etilenglicol, el etanol, o sea, el alcohol de la bebida, digamos así. La isoniazida, piridoxina. Hierro, desferroxamina. Cumarínicos, vitamina K. Plomo, mercurio, arsénico, dimercaprol, antagonistas de calcio, digital, anticuerpos específicos, metahemoglobinizantes, azul de metileno, monóxido de carbono, el oxígeno, heparina, el sulfato de protamina, cianuro, nitrito de amilo y tiosulfato sódico, nitrito sódico, manitafaloides, nitrito sódico, veneno de algún tipo de serpiente venenosa, su suero antiofídico.
Y con eso hemos terminado este primer tema que hace referencia a generalidades. Dudas, doctores, preguntas que tengan ustedes mientras les cedo la palabra para que ustedes revisen, porque la idea de tóxico es bien bonito. La verdad que me encanta dictar emergencias toxicológicas, así que pueden preguntarme lo que ustedes duden. Para mañana vamos a llevar intoxicaciones por órgano fosforado y intoxicaciones por carbamato. No se van a olvidar. Repásenlo, les voy a mandar pues un texto en la noche más o menos, pero lean artículos porque ha cambiado bastante el manejo. Por eso también yo estoy actualizando todo en base a artículos, ¿ya? Erika. Doctor, buenas tardes. No le entendí esa parte de del protocolo del suicidio. Eh, en caso de eso, hay que internarlo y luego hacer hacer la interconsulta con psiquiatría. Ya. En realidad, imagínate que estás en un segundo nivel. A ver, ¿cuál no tiene psicólogo que conozca? El Benigno Sánchez, si mal no recuerdo, no tiene psicólogo psiquiatra. Entonces, vas a tener que internarlo, ¿ya? Y dentro de la internación, hacerle, no la referencia, pero sí el hecho que vaya, ¿no? Que mandarlo hasta allá, digamos, hasta aquí, hasta el Viedma, el Cochabamba tiene psicólogo, o tienes hasta un hospital que sepas que tiene psicólogo o psiquiatra y él tiene que darle de alta, no tú. Él pone que está con todos los criterios para irse de alta, perfecto, recién tú lo mandas y pones tu nota de que va a seguir haciendo su seguimiento con ese psicólogo o psiquiatra. Entonces van a tener mucho cuidado, tiene que ser de esa manera. Gracias, ¿Alguna doctor. duda más? De nada. Kevin. Doctor, buenas tardes. Dijo que hay contraindicaciones para ciertas intoxicaciones para el lavado gástrico. Esta parte, ¿cuáles son las intoxicaciones que no se puede hacer lavado gástrico, doctor? Vamos a ir viendo, pero para que se quede claro, ¿no? Por ejemplo, hay tóxicos, como por ejemplo, les dije para el vaciamiento gástrico en todo caso, para vaciar el estómago, ¿no? Para poner el sonda y vaciarle, porque siempre nos hacen poner sonda, ¿se ubican? Intoxicados sonda, te hacen poner y vacían ese estómago, ¿no? Creyendo que vaciándolo, más bien voy a generar de que el tóxico se vaya. No es así. Les doy un ejemplo bien rapidito. En el caso, a ver, del gramoxone o paraquat, no se vacía el estómago, porque se ha demostrado que con estómago vacío se absorbe más rápido el tóxico. Versus que me haya tomado 20 tabletas de paracetamol, sí es bueno que vacíen el estómago. Ahora, en cuanto al lavado, como tú me has dicho, no es que haya contraindicaciones para el lavado, sino de que en algunos no se hace lavado, se prefiere carbón activado. Por ejemplo, yo prefiero carbón activado para el gramoxone justamente, prefiero carbón activado para el órgano fosforado y para el carbamato, pero lavado como tal, si me preguntas que es solo meterle líquido y volverlo a aspirar, no funciona en todo. Les voy a demostrar eso mañana cuando les muestre en las diapositivas. Yo no hago lavado si me preguntas para nada. O le pongo sonda para el vaciado o le pongo carbón activado. Pero el lavado es hasta absurdo porque no estás lavando, ¿no? Lavar para mí es que laves cada centímetro cuadrado. La sonda está puesta y estás lavando solo el píloro. Lo estás inundando de agua y estás haciendo, por eso es que no se hace en muchos países el lavado, estás haciendo de que el tóxico se vaya a todas las rendijas, por decirlo así, entre los pliegues que tiene el estómago. Fabio. Fabio. Sí, doctor, buenas tardes. Sobre el lavado con carbón activado, ¿cuánto tiempo tengo para hacer el lavado? No es lavado, el carbón activado es ponerle carbón activado, ¿no ven? Eso les voy a enseñar mañana, pero para que vayan teniendo idea. Les apuesto que ustedes han hecho igual que como me han enseñado a mí. A mí me han enseñado, le pongo el carbón activado y en 12, 24 horas le saco. Eso está mal, eso es pésimo. Si quieren saberlo, cada cuánto se cambia el carbón. Se cambia el carbón activado cada 4 a 6 horas. Entonces, como que ahorita le pongo, son las 2:30. Entonces, 3:30, 4:30, 5:30, hasta las 6:30 ya tendría que quitarlo todo el carbón activado que he puesto y ponerle otro nuevo. Esa es la lógica del carbón activado. No inactiva nada, tan solo es ayuda a reunir, a juntar al tóxico en un solo lugarcito. ¿Ya? Carla. Ah, doctor, pero entonces en caso de referencia, un primer nivel tiene que poner el carbón activado y lo mandamos con carbón activado.
Claro, pero anotas en la hoja de referencia o el que has referido, digamos, tu interno, tú mismo, tienes que decir, acabo de ponerle hace una hora el carbón activado. Ah, bueno, pero si el médico que te toca justo no es muy inteligente, te lo va a dejar, pues, el carbón activado. Y así hacían, por ejemplo, yo me acuerdo, pues, desde que era interno, residente, los mismos internistas te decían, ponle el carbón activado, lo dejas 12 horas, lo clampeábamos y en 12 horas lo abríamos. Pésima idea, no has hecho nada. Todito se ha absorbido, para en vano has puesto el carbón activado. Pues les vuelvo a repetir, el carbón activado se pone y se hace un cambio cada 4 a 6 horas, o cada 4, inclusive a veces cada 3, dependiendo del paciente, la cantidad de horas que ha pasado, ¿no? Carla. Buenas tardes, doctor. Doc, una pregunta. En caso de que los familiares le hayan inducido a lo que es el vómito, en caso de que se haya tomado tabletas, ¿sería bueno o recomendable ponerle lo que es la sonda? Sí, pero tú, literalmente, toma en cuenta lo mismo que te decía, ¿no? Es un paciente que ya tiene lesiones, ¿no? Porque ha intentado suicidarse, no sabes qué ha tomado también. Entonces, ya, como tú dices, ya le han hecho vomitar. Entonces, tú con calma, o sea, el médico tiene que ponerle con calma la sonda, ¿no? Ten mucho cuidado porque el paciente, si no le pasas, les dije, hasta media ampolla de atropina, hasta puede generar un paro cardíaco. Ahora también no te olvides de que como ha vomitado, puede ser que haya lesionado más ese esófago y tenga ya una perforación, un síndrome de Boerhaave, ¿se acuerdan? Que les enseñé en trauma. Entonces, por eso mismo es que con calma, pónganle la sonda para saber justamente cómo está. Te sale mucha sangre y demás, entonces ya dudas de que esté bien ese esófago, ¿no? Claudia. Ok, gracias, doctor. Bien. Doc, buenas tardes. Una pregunta, Doc. Con respecto a ¿Mm? las indicaciones que nos ha mostrado en el algoritmo, ¿el manejo va a ser lo mismo para un adulto mayor? Buena pregunta. En los ancianos, como ustedes saben, solo va a variar el manejo del volumen, ¿ya? Tomen en cuenta eso. Y un bonito detalle que me ha hecho dar cuenta que sí se me fue y que bueno, nadie me preguntó, ¿cómo manejo el shock? El shock lo van a manejar como si fuera un shock séptico o un cardiogénico, o sea, con un poquito volumen, ¿ya? Y lo más importante es llegar a las aminas y acordarse que estos pacientes en las más de las veces van a tener un shock cardiogénico más. ¿Por qué? Porque es una alta dosis de potasio y de hidrogeniones que está lanzando tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es un paciente complicado, ¿no? Está destruyendo altas dosis las células, la cantidad celular. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Nada más? Ya. Entonces, voy a ir dándoles justamente el manejo, de eso no tengan duda, pero también lean ustedes. Como les decía, les voy a subir un texto, no les mentiría, hay varios libros que he visto, medicina forense, toxicología y demás, no son buenos, la mayoría cometen errores, entonces lo ideal es artículos en toxicología lo menos, ¿ya? Entonces tomen eso como un parámetro para el manejo real de un paciente intoxicado. Y desde mañana, eso para que puedan leer un poquito y así lo hacemos más amena la clase, va a ser un poco más largo obviamente la clase, vamos a llevar intoxicación por órgano fosforado y por carbamato. Repásenlo, mejor si leen artículos, porque ha cambiado bastante el manejo, ¿ya? Bueno, si no hay dudas, entonces para dejarles igual lo que vayan leyendo, nos vemos mañana para llevar intoxicación por órgano fosforado y por carbamato. Hasta mañana, doctores. Lean, por favor, estos dos temitas. Hasta mañana, Doc.